Buenos días, pues vamos a dar inicio a este webinar para respetar la puntualidad de todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, antes que de empezar a hablar del webinar, en Book nos encanta hacer espacios para compartir valor, información y siempre estar a la vanguardia. Y por lo tanto, los queremos invitar al primer Festival de Gestión de Personas. Es nuestra segunda edición este año. Es People Day. Algunos de ustedes sé que han ido porque nos han escrito y los queremos invitar a esta segunda edición a que compren su boleto. Por estar en este webinar tienen 20% de descuento. Aquí está el código PDBOOK20 y es un día lleno de panelistas. Vamos a tener a Mercado Libre, Google, Palacio de Hierro, Mastercard, eh, y otros muchos más. Tenemos diferentes paneles, charlas, también rifas que superan los 500,000 pesos en premios. También tenemos espacios para que conozcan a otros participantes de la industria en un espacio de exposición. Tenemos diferentes actividades como catas, smoothies, zonas wellness. La verdad es que es un día increíble para conectar. Tenemos áreas verdes, una zona chill. La verdad es que va a estar increíble, con muchísimo valor. Es un día también y terminamos con After Office. Entonces los invitamos a que estén ahí. Está increíble, compren sus boletos. Y justo porque nos encanta crear espacios de valor, los queremos invitar hoy a este webinar. Para los que no nos conocen, Book es un software de recursos humanos que tiene diferentes módulos y es una plataforma integral cuando sumas estos módulos y pasamos por la parte de administración, el desarrollo organizacional, la parte de beneficios. Entonces, también los invitamos a que nos conozcan. Y hoy estamos con Karen Cetina, algunos ya la conocen, es nuestra picudaza en nómina y les vamos a hablar de cómo mejorar tus procesos de finiquito y liquidación. Es un proceso que todas las áreas de recursos humanos deben de saber y pasan por ella. Entonces los invitamos hoy a escuchar a Karen. Eh, Trae ahí unos ejercicios, Karen explica súper bien y también todas las dudas que vayan teniendo, por favor pónganlas en el chat y las vamos a resolver cuando acabe la exposición de Karen. Entonces, los invitamos a que pongan atención a Karen. Karen, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo de platicarnos de este proceso de nómina, bueno, que impacta la nómina, y el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Fer, por la invitación primero y gracias a todos los que están uniéndose. Ya veo varios ahí conectados, algunos nombres me suenan, seguramente porque hemos interactuado en alguna ocasión, en algún otro webinar. Entonces estoy feliz de poder estar con ustedes una vez más. ¿Por qué no? Para poder aprender un poquito del día a día de muchos de los que están conectados, que saben que ya no es tan difícil conforme lo vamos practicando, pero habrá gente que de pronto es su primer trabajo, tal vez su primera instancia para conocer este tema o estos conceptos tan robustos cuando de verdad entramos a lo complejo, ¿vale? Entonces, muchas gracias, Fer, y de verdad gracias a todos los que están acá conectados. Vamos a empezar y les quisiera pedir que pusieran toda la atención que les sea posible, ¿ok? Es un tema bastante complejo, bastante largo, y voy a tratar de ser lo más concisa posible para que de verdad esta información se permee de la manera correcta y que lejos de que ustedes salgan hoy siendo expertos, de verdad sea una puerta para que ustedes puedan salir de aquí un poquito más curiosos, que quieran de verdad desarrollar esta dinámica de aprendizaje individual, para que también cada día vayan siendo más críticos en en los documentos que leen, en su día a día y, ¿por qué no?, también implementar algún otro proceso de forma interna en su organización, ¿vale? Entonces, como ustedes saben, a mí me encanta empezar siempre, para aquellos que ya han estado en alguna reunión conmigo, siempre empiezo las reuniones con justo una frase, ¿verdad? Soy como amante de pronto de la aplicación, lejos de lo que dice y de si suena bonito, me encanta de verdad ir un poquito más a fondo para que cada uno de ustedes de verdad se identifique. Entonces, en esta ocasión elegí a Abigail Adams y dice tal cual: el aprendizaje no se consigue por casualidad, debe ser buscado con ardor y diligencia. Espero que no todos hayan sufrido de pronto este tema de conocer, de capacitarse y demás, pero para aquellos que de verdad se llegan a identificar
con esta frase, saben que aprender no es sencillo, ¿verdad? No es, si bien es cierto, la vida nos dota de pronto de experiencias y todo ello, aprender y documentarnos es básico, ¿va? Entonces, bueno, aquí les dejo esta frase, ojalá que alguno se sienta como identificado y recuerde estos momentos en los que decía, no, no puedo aprender más y oh sorpresa, pasado un mes, pasado 2 meses, tal vez haciendo una remembranza de hace algunos años, dicen, no era tan complicado, ¿vale? Entonces, eso, si quieren vamos a empezar. Muchas gracias, Fer. Y el día, justo como ustedes sabían, se acaban de registrar porque vamos a hablar de temas pues muy controversiales, ¿verdad? El famoso finiquito, la liquidación, algunos otros nombres que se conocen. Pero antes de, o sea, de empezar, bueno, más bien ya estamos empezando, pero a raíz de un poco de contexto, es importante que ustedes conozcan que el proceso y un cálculo de finiquitos es algo imprescindible en cada una de las empresas, ¿vale? Es un apartado no necesariamente grato, ¿verdad? Pero como parte de la gestión de recursos humanos, todos tenemos un mal necesario que se llama nóminas, departamento de nóminas, departamento de negociaciones, etcétera, ¿vale? Entonces, esto es importante porque ya sea que tú hoy formes parte de una empresa y seas de este equipo de trabajo o esta fuerza laboral, o simplemente seas un colaborador que hoy está inscrito porque quiere saber de qué va y cuál es la responsabilidad patronal, es importante que sepamos que todos, absolutamente todos, siendo contribuyentes y formando parte de la economía formal, hemos estado o hemos terminado una relación laboral, ¿de acuerdo? Entonces es importante que tanto empleadores como patrones tengan esta incógnita acerca de cuáles son los pagos obligatorios que necesito pagar y otra que puedo recibir, ¿vale? Este obviamente es un proceso que pudiera ser complejo, a veces propenso de errores, de cálculos un poco controversiales respecto a, oye, el contador me dice eso, oye, el equipo de recursos humanos, oye, el líder no está convencido de realizar estos pagos o simplemente por un cierre de operación, ¿vale? Entonces, cuando nos estamos enfrentando a un cálculo severamente delicado, ¿verdad? Porque esto pudiera tener una consecuencia en el futuro en caso de que no se termine de la manera correcta. Estos necesitamos primero que nada identificar qué tipo de pago es el que yo voy a realizar, ¿vale? Porque sobre esto de verdad depende si la baja o la rescisión de contrato es imputable o atribuible para el patrón o el colaborador, ¿vale? Entonces, dicho esto, es importante que le perdamos el miedo, ¿verdad? A este concepto, siendo colaborador o siendo empresa. Si quieres la siguiente, Fer, porfa. Y listo, justo lo que nos dice, vamos a hablar un poco de artículos. Evidentemente este material se les va a compartir, pero por favor no se espanten, pongan la atención necesaria. Pero es importante que ustedes, absolutamente de todos los comentarios que reciban, de pronto siempre vayan a consultar la ley, ¿ok? Ustedes saben que a nivel de sociedad mexicana, de legalidad mexicana, contamos con diferentes entes gubernamentales que nos hacen la vida imposible, ¿ok? Y por vida imposible me refiero a que si no tengo, no puedo consultar ley federal del trabajo, tengo que verificar la miscelánea fiscal, y si no tengo que verificar la ley del seguro social, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en esta ocasión, es importante que ustedes sepan los fundamentos. Y de conformidad con los artículos en Ley Federal del Trabajo 47, 51 y 53, se prevén las causas de terminación laboral. ¿Ok? Existen 7 principales, más bien 7, y todos los supuestos deben de caber en una de estas 7, ¿ok? El primero, que se conoce como el mutuo consentimiento, es decir, Karen llega a la empresa, toma una decisión, el patrón también de mutuo acuerdo dice, ok, hay una compensación, etcétera. La renuncia voluntaria, tal cual, estoy seguro que más de uno de los que está aquí conectado ha tenido esta decisión. Fallecimiento del trabajador, algo muy lamentable, pero que también necesita tener un fundamento legal. Después tenemos el término del contrato o de la obra acordada. Aquí para aquellos que quieren sensibilizar su oído, de pronto se conoce como contratos determinados por obra, eventuales, etcétera. ¿Ok? Luego el 5 que llama inhabilidad física o mental del trabajador que haga imposible la prestación del servicio pactado. Sí es un nombre muy largo, pero se resume de pronto en el impacto que llega a tener el Instituto Mexicano del Seguro Social para determinar si hay una invalidez en el colaborador para ejecutar el trabajo por el cual fue contratado, ¿vale?
Número 6, una terminación colectiva de las relaciones laborales. Esto se pudiera entender en un sector ya sea agropecuario, textil, de maquila, etcétera, cuando hay un cierre general de una planta o de una filial de la empresa, ¿ok? Alguna sucursal, no, como le quieran llamar, ¿vale? Y terminamos por el famoso nombre de rescisión, ¿ok? Más adelantito vamos a empezar a entenderlo, pero rescisión es como lo que pudiera generar muchísima más controversia, porque de pronto es, no, yo tengo dudas, si me están pagando completo, oye, aquí hay una brecha para poder em, pelear algunos pagos, ¿de acuerdo? Entonces, listo. La siguiente, por favor. Ahora, finiquito. Tenemos que empezar y me voy a englobar porque seguramente durante la conversa voy a empezar a hablar acerca de tópicos que ya mencioné en el 1 o al 7 respecto a las bajas, pero lo que más nos llama la atención es el famoso finiquito, ¿ok? Es importante que nosotros, espero que ya todos de pronto en la historia académica, en la profesional, estemos relacionados con el artículo 123. ¿Ok? Ni siquiera necesitaría ser un experto, ni siquiera necesitaría ser de pronto una persona que lleva su vida en recursos humanos o una persona que en efecto se encarga de determinar la baja de un colaborador. Esto es prácticamente, y escúchenlo como sentido un poco con conocimiento general, pero el artículo 123 habla en general del trabajo. Habla y toca temas importantes respecto a las jornadas, respecto al tiempo extra, por ejemplo, respecto a las responsabilidades del patrón, respecto a las responsabilidades del colaborador y demás. Pero también en algunos de los incisos y fracciones que tiene este artículo, habla acerca de los pagos que tiene que tener la empresa con el colaborador, ¿ok? Para que de verdad aquí saquemos de tabús todo este tema, la palabra finiquito no se menciona explícitamente en el artículo 123, ¿ok? Esto un poco tiene que ver con la traducción, un poco con lo coloquial que cada uno de los contadores, de los analistas, de los abogados legales, etcétera, han decidido bautizar, ¿ok? Entonces, en este artículo nos habla del derecho del trabajador, como ya lo habíamos mencionado, ¿ok? Y habla específicamente de una remuneración monetaria que el patrón debe entregar al trabajador, ¿ok? Y esto tiene que ver con la rescisión del contrato, ¿ok? Ya sea de manera privada, cuando todas, bueno, ambas partes están en un mutuo acuerdo o simplemente porque es de me voy de la empresa, recibo mis pagos proporcionales y listo, ¿ok? Pero cuando esto se llega a complicar y que ya no puede ser solucionado de forma íntima, en la oficina, por ejemplo, llega a un nivel de junta de conciliación, perdón, y arbitraje, ¿ok? Ustedes ojalá que no hayan tenido que vivir este tema de llegar a una cita, de tener que esperar al abogado, pero este es el ente que va a regular las relaciones en convenio del patrón y el colaborador, ¿de acuerdo? Entonces, para finiquito, este es un poco el contexto, ¿verdad? Que no existe como tal ese nombre, pero viaja a nivel de los primeros 7 puntos que vamos a platicar, ¿ok? Ahora, ¿qué incluye un finiquito? Justo el finiquito es únicamente el pago de las partes proporcionales de tres principales conceptos que tiene que ver con prestaciones en el momento del contrato. ¿Cuáles son? Vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Son solamente esos tres, ¿ok? En caso de que de pronto mi baja o mi presencia, perdón, mi presentación de una renuncia tenga que ver con periodos intermedios según la frecuencia con la que la empresa me paga, entonces sí pueden entrar días proporcionales de pago, vacaciones de vengadas, vacaciones que no me han entregado o que me adeuda la empresa y de las cuales yo tengo derecho, ¿ok? Una vez más, esto está cubierto en el artículo 79, 80 y 87 de la Ley Federal del Trabajo, ¿ok? Entonces, para quien de pronto le encante curiosear, de pronto a los que digan, ah, no, no quiero que Karen solamente venga y me venda artículos, tienen toda la libertad de verificar para que de alguna forma puedan informarse al respecto, ¿vale? Entonces, yo ya mencioné esas tres cosas básicas a nivel de un finiquito, ¿ok? Finiquito se entiende entonces cuando tal cual el colaborador está presentando su renuncia, ¿ok? Pero es importante que hay una cláusula específica, ¿ok? Cuando es un finiquito y el colaborador es de planta, es decir, que ya durante 15 años ha prestado servicio a la empresa y se retira de manera voluntaria,
va a tener derecho a 12 días de salario por cada año trabajado. Esto responde a la famosa prima de antigüedad. ¿De acuerdo? Entonces, solamente es en caso, obviamente, de contratos indeterminados y donde tal cual el colaborador diga, ya me jubilé, ya me voy a ir a otra empresa, etcétera. Y tiene derecho a 12 días por cada año laborado. Listo. Si quiere la siguiente, Fer, por favor. Listo, entonces espero esto es como lo sencillito, vamos a empezarle a meter un poquito más de complejidad, pero es a nivel de finiquito y no se preocupen porque ahorita también vamos a tener un comparativo importante. Ahora, ¿qué es liquidación y qué es indemnización? Una vez más, liquidación y finiquito no aparecen en ninguna parte, en ningún extracto de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, sí hay una palabra que se denomina indemnización y viene en una fracción del artículo 123, donde incluso se está manejando cuál es la metodología del pago, ¿ok? Pero antes de llegar a este tema, es importante que ustedes sepan que indemnización, si nosotros solamente nos fuéramos a verificar qué significa, es sinónimo de resarcir, compensar y reparar. Su pregunta aquí sería, ¿por qué reparar? ¿Por qué tendría que compensar y por qué tendría que resarcir un, a un colaborador? Y esto, más adelante vamos a ver las diferencias, pero tiene que ver que la indemnización no siempre es de común acuerdo o la mayoría de las veces. Algunas ocasiones es bien fundamentada por un cierre de planta, otras es bajo un estándar de cumplimiento de objetivos, otras muchas veces tiene que ver con el performance, pero es sinónimo de que necesitamos pagarle al colaborador por ese supuesto daño que podemos tener al quitarle su medio de trabajo, ¿ok? Y ahora, en general, tiene que ver la indemnización con una remuneración monetaria que debe de ser pagada al colaborador en caso de que la relación laboral, como lo acabo de decir, sea por responsabilidad del patrón. Es decir, que tal cual el patrón haya tomado la decisión y no esté bien fundamentado hacia el colaborador. O en caso de que esté, perdón, fundamentada, es tal cual una responsabilidad que debe de adquirir, ¿vale? La siguiente, por favor. Ahora, ahí hay mucha controversia y quiero explicar que el título de acá dice SD o SDI. Para aquellos que de pronto no lo conozcan, es famoso salario diario y salario diario integrado, ¿ok? Entonces, cuando nosotros desvinculamos a un colaborador, estoy dejando un poquito de lado el tema del finiquito, el tema de renuncia voluntaria, porque me quiero meter más de fondo al tema de una indemnización, ¿ok? ¿Qué es lo que me dice el artículo 89? Me está explicando que para determinar el monto de una indemnización debe pagarse al colaborador como base el salario correspondiente del día en que nace el beneficio de la contratación y además incluyendo la cuota diaria que presta la empresa, es decir, pagos adicionales y de conformidad con el artículo 84. Llámese comisiones, llámese bonos, llámese compensaciones y cualquier otro concepto que además de que tenga un exento, grave para efectos de ISR. Cuando digo grabar, significa que acumula para determinar impuestos. ¿Ok? ¿Qué dice entonces el artículo 84 que estoy mencionando arribita? Dice, el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, etc., etc. ¿Ok? Prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entrega al trabajador por su trabajo. Es decir, yo contrato una persona con un sueldo base, a sus prestaciones, pero a lo largo de todo su estadía en la empresa puede tener comisiones y todos los mencionados aquí, ¿ok? Y es importante que ustedes sepan que de acuerdo con la sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los diversos criterios que enmienda una jurisprudencia hace o define que el salario de integrado es el conjunto de componentes que sumados durante la base fija y percibida por el colaborador, repito, ya sea en especie o en dinero, es una prestación que debe de ser considerada al momento de la indemnización. ¿Ok? Entonces, para quien de pronto sea muy juicioso, aquí está el amparo directo, está mencionado para que lo tengan y cuál fue el análisis que se llevó. ¿Ok? Sabemos perfecto que de pronto nuestra ley mexicana está como un poco
tiene brechas, ¿verdad? Tiene brechas para que ahí entre la traducción del contador, ahí entre la traducción de la persona que tiene 25 años de experiencia, ahí entra la traducción de pronto de él que nunca ha tenido problemas pero hace cosas extrañas. Entonces, cuando entra este tema de jurisprudencia, cuando entra un debate específico de un artículo es porque quieren llegar al fondo y determinarlo con casos prácticos, ¿vale? Entonces, eso es a lo que llamamos justo un análisis o un criterio, perdón, jurisprudencial, ¿ok? Ahora la que viene. Ahora, este tema, no se preocupen porque son cálculos que quiero compartir con ustedes, pero de pronto aquí muchos estamos familiarizados, como había dicho, con el salario diario, ¿ok? Voy a poner este ejemplo tal cual, donde una persona pudiera ganar 30,000 pesos, por ejemplo, y lo natural o el sentido común me dice, bueno, si yo contrato de forma mensual a un colaborador con 30,000 pesos, para sacar el factor diario solamente debería de dividir 30,000 entre 30 para saber cuál es su sueldo diario. Y eso está bien, está perfecto. Pero no solamente el valor del colaborador es de estos 1,000 pesos, por ejemplo. En este ejemplo que yo decía 30,000, entre 30 son 1,000 pesos. No se queda ahí, puesto que aunque el colaborador en teoría está aceptando que es contratado con un sueldo diario de esa cantidad, el impacto para el patrón es muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque debe de considerar una base respecto a las prestaciones, ¿ok? Quienes estuvieron conmigo en alguna reunión de cuotas obrero-patronales saben perfectamente que el impacto del patrón va más allá del salario diario contratado, ¿ok? ¿Por qué? Porque integra una parte de las vacaciones, una parte del aguinaldo, una parte de la prima vacacional. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a este tema, significa que una cosa es el salario diario con el que me contratan y otra cosa es el salario diario con el que yo juego ante el seguro social. ¿De acuerdo? Ahora, como yo ya había mencionado que en una indemnización y de conformidad con el artículo 84 debo de tener la suma de las prestaciones, aquí viene un ejemplo, ¿ok? Una cosa son la información del colaborador que ustedes acaban de ver ahí, sueldo diario 550 pesos. ¿Cuáles son la cantidad de los días que otorga la empresa para aguinaldo y de conformidad con la ley? Son 15 días aguinaldo, 12 días de vacaciones desde el primer año y 25% de prima vacacional con base en esos 12 días. ¿De acuerdo? Estas son las prestaciones básicas que me enmarca la ley. Si de pronto ustedes ofrecen más vacaciones, más aguinaldo, más prima vacacional, que incluso yo he visto estos casos maravillosos donde pagan el 100% de prima, es perfecto, pero la ley es bien estricta en que tengo que tener esto mínimo, ¿ok? Cuando yo determino un factor básico, ahí tengo, por ejemplo, la determinación del factor de prestaciones mínimas de la ley, ¿ok? Tengo un aguinaldo y ¿cómo lo voy a calcular? Dice días que otorga la empresa entre días del año. Ese es un factor, ¿vale? Y le voy a sumar, ¿ok? Los días de las vacaciones que me corresponden por el porcentaje de la prima vacacional dividido entre el año, que son 365, y me da otro factor. Luego debo de sumar la unidad, que estoy hablando del salario diario, y por lo tanto, más el factor de aguinaldo, más el factor de vacaciones y prima, más la unidad, me da un factor de integración de 1,0493. Este factor nos va a servir para saber cuánto le cuesto al seguro social, ¿ok? Entonces significa que tengo que multiplicar 550 por 1,0493 y hasta ahí se queda. Ese sería el valor de mi salario base de cotización ante el Seguro Social. ¿Qué pasa si en este escenario o este colaborador lo desvinculan o es tal cual una indemnización? Tengo que considerar cuáles son las prestaciones pagadas en los últimos 30 días anteriores a la baja del colaborador, ¿ok? Estoy poniendo un ejemplo que en premios está recibiendo 150, en comisiones está recibiendo 2,500, en bonos 600, en compensaciones y otros como quieran 500 pesos. ¿Qué significa? Que durante el mes de vengado o próximo anterior yo recibí 3,750 pesos más. Pero como necesito sacar una cuota diaria, debo dividirlo nuevamente entre 30. Y el dato que yo debo de obtener son 125 pesos adicionales del sueldo. ¿Ok? Entonces, abajito ya viene la cuota diaria que responde a los 550 del salario diario de mi colaborador, multiplicado por el factor de las partes fijas, que es 1,0493. A eso doy igual a 577, que es lo que yo cuesto en el Seguro Social, y después le sumo los 125, que son las prestaciones últimas generadas del colaborador durante ese mes.
Eso significa que mis cálculos de indemnización de haber pasado de 550 con un sueldo diario se van a 702.10 pesos. Ese es el valor con el que me tiene que indemnizar la empresa a la que yo estoy firmando una negociación. ¿De acuerdo? Por ahí vi un comentario que es SDI. SDI significa salario diario integrado, ¿vale? Eso. Si quieres la siguiente, por favor. Ok, ahí voy a estar escuchando, ¿no de qué? Ahí voy a estar leyendo algunas de las preguntitas. De todos modos, si no tenemos también un espacio y Paulina Zacarías nos estará acompañando también para algunas duditas. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los tipos de liquidación que existen? Y bueno, nuevamente, de conformidad con el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, tenemos diferentes tipos de liquidación. El primero, que tiene que ver que es constitucional. Y este tiene que ver cuando el pago se tiene que hacer equivalente a 3 meses de salario o los famosos 90 días. Cuando alguno de nosotros ha sufrido o ha tenido, o de plano quienes no hemos tenido la experiencia de una liquidación, como que suena y hace ruido decir, me tienen que pagar mis 3 meses de sueldo y entonces ya empezamos a planear porque ojalá tengamos una buena indemnización, ¿ok? Esa es la primera, lo que marca y es una liquidación constitucional, ¿ok? Cuando es imputable para la empresa. Y luego tenemos otro que es por negativa de reinstalación. Esto solamente tiene que ver cuando el colaborador recibe una notificación de su patrón y le dicen, ya no quiero que trabajes conmigo. Y no hay un supuesto, no hay una aclaración, no hay nada que tengamos para fundamentar. Entonces el colaborador puede acercarse, ¿ok? Para hacer válido el cumplimiento del contrato, ¿ok? Esto significa que todos, por favor, es importante e imprescindible que tengamos copia del contrato o si no digital. ¿Por qué? Porque aquí es donde vienen las letras chiquitas, donde viene de pronto si es por tiempo determinado, si viene algún incremento, etc., etc. Entonces, de verdad, los invito a que todos tengamos esta cultura de contar con el contrato, ¿ok? Entonces, una vez teniendo el contrato o acumulando los recibos de la nómina, ¿qué es lo que vamos a tener? Podemos acercarnos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Es lo que les había mencionado al inicio, que cuando una baja dentro de una empresa no se lleven los términos cordiales, correctos y legales, podemos echar mano de la Junta de Conciliación, que es un ente que de alguna forma valida el motivo de una liquidación, ¿ok? Y entonces, cuando el colaborador se acerca a la Junta de Conciliación y presenta una indemnización donde solamente a Karen le están entregando los 3 meses de salario, puede solicitar que tenga una reinstalación. ¿Ok? ¿Qué significa reinstalación? Que aquello de lo que fue quitado sea regresado, es decir, su puesto de trabajo. ¿Ok? Si de alguna forma el patrón dice, no, yo ya no puedo tener a tal persona en mi empresa por X o Y motivo, necesita, más bien está entrando en una negativa de reinstalación. Y eso implica que se tiene que pagar 20 días de salario por cada año que se prestó el servicio. ¿Ok? Eso, por favor, es importante porque de pronto todos decimos son 3 meses, 90 días más los 20 días de cada año, pero eso es full negociable. ¿Ok? Entonces es importante que lo tengamos súper en mente. ¿Ok? Y entonces en esta de la negativa de reinstalación viene el tiempo indeterminado de lo que les acabo de hablar, que son 20 días por cada año, y cuando el contrato es por tiempo determinado con duración y este contrato es menos de un año, es decir, por obra me trabajas medio año, 8 meses, 10 meses, necesita ser el equivalente a los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados, ¿ok? Y tal cual, cuando es mayor a un año, em, ¿es correcto, Sandra? Los 20 días por año son negociables, ¿ok? De acuerdo a si tú hoy decidas despedir a una persona y el día de mañana, híjole, ya tienes una notificación de la Junta de Conciliación para presentarte y todo ello, y dentro de la negociación tú decides reinstalar o regresar el trabajo, entonces no tienes obligación de pagarle estos 20 días, ¿de acuerdo? Y obviamente, bueno, ahí es un poco sugerencia, ahí no sé quiénes hayan vivido este momento, pero suele ser complicada la reinstalación porque como ya hay de por medio alguna demanda, en este webinar pues realmente también queremos dotarlos de estos tópicos o de estas metodologías que ayudan a desvincular a un trabajador de manera correcta, ¿ok? Y entonces,
Dice aquí también por tiempo determinado, pero es mayor a un año, entonces tenemos que pagar el importe de los salarios de 6 meses por el primer año de servicios, más 20 días de salario por cada uno de los siguientes años. ¿Ok? Entonces aquí es bien explícito, hagan algún ejercicio para que a todos nos quede súper claro. Ok. La que viene si quieres, Fer, porfa. Ahora. Seguimos en el tramo de tipos de liquidación y me dice aquí, si el juicio laboral corresponde al patrón y comprueba que la causa de la rescisión de contrato del demandante tiene derecho, es importante que tenemos que fundamentarlo, ¿ok? Y necesitamos saber que hay una posibilidad de pagar sueldos caídos hasta durante 12 meses. ¿Qué significa esto? Que si yo meto una demanda y por más que hay un estire y afloje de parte del patrón, del colaborador que no acepta las simulaciones, las propuestas donde se le está pagando tal vez partes proporcionales, la demanda puede irse hasta 12 meses, pero los sueldos caídos mensuales van a ser solamente pagados durante un plazo máximo de 12 meses. En caso de que la demanda o este plazo se extienda todavía más y el procedimiento de la demanda no ha terminado, se debe dar un pago de intereses que se generan justo sobre el importe de 15 meses de salario más de los 12 que yo ya acabo de pagar íntegros. Pero esos 15 meses de salario solamente van a una razón del 2% mensual. ¿Ok? Entonces, si yo superara una demanda después del año, solamente se me tiene que pagar una parte hasta 15 meses más del 2%, ¿ok? Y eso se tiene que dar de acuerdo al cumplimiento de un pago, ¿de acuerdo? Listo. La que viene, si quieres, Fer, porfa. Ahora, antes de que llegue esta parte de qué dictamina el IMSS para temas de una invalidez, ojalá que les pueda leer la mente, pero hay de pronto muchas posturas que dicen, oye, ¿y si a mí dentro de una liquidación me quieren pagar en especie? Espero que de pronto sea un poco su duda. Y cuando dicen, oye, te puedo pagar con una computadora, muchas veces con un autoprestado de la empresa, o doy una cantidad en monetario, otra en cheque, o espérame y realizo el otro pago. Justo, esto sí nos habla también el artículo 123, pero además el 101 de la Ley Federal del Trabajo, explícitamente en el apartado A y en la fracción X, ajá, nos habla que debe de ser pagado una indemnización con moneda en curso legal. Eso es decir, que aquí en México se debería de pagar con pesos, ¿ok? Pero, pero, si de alguna forma el colaborador y el patrón llegan a un acuerdo, es importante que nosotros realicemos como patrones un convenio en el que se están afianzando la negociación de entregarte tal vez un equipo tecnológico, un vehículo, lo que sea, ¿ok? Siempre y cuando sea en especie, pero es importante que se celebre un convenio tal cual en la empresa para que de verdad pueda ser atribuible y que en el futuro no vaya a ser el colaborador de no me pagó, no realizó esto, ¿ok? Pero eso es solamente en el peor de los escenarios porque, repito, se debería de realizar o celebrar el pago de acuerdo a la moneda en curso y de acuerdo al país, ¿ok? Listo. Ahora, ¿qué va a pasar si realmente el IMSS dictamina? Ya habíamos visto que era una de las condiciones de baja o uno de los supuestos que tenemos para desvincular a una persona. Pero ¿qué pasa si el IMSS o el Instituto Mexicano del Seguro Social dictamina invalidez? ¿Ok? Invalidez pudiera ser tal cual enfermedad general que se complicó y dejó al colaborador ya inhabilitado, por ejemplo, algún accidente interno del trabajo en el que tuvieron que mutilar alguna parte del colaborador y entonces si de pronto tiene que estar hilando y ya no es posible porque tuvo que tener un desprendimiento de un dedo, por ejemplo, o alguna extremidad, el colaborador puede elegir. ¿Ok? Aquí sí es de dos sopas, ¿de acuerdo? La primera es que se realice la terminación de la relación del trabajo, donde se tiene que cubrir un mes del salario por concepto de gratificación. Es como un mix entre una renuncia y una indemnización, ¿ok? Se le debe de pagar la gratificación de un mes, además del finiquito que incluye partes proporcionales y una prima vacación, una prima de antigüedad respectiva, ¿ok? Sin importar que el colaborador no haya logrado cumplir 15 años mínimos de trabajo, ¿ok? Esa es la primera opción. Y la segunda opción tiene que ver con que el colaborador proporcione, perdón, el patrón proporcione un empleo ad hoc a las necesidades del colaborador, ¿ok? Si de pronto
el empleado, por ejemplo, pasaba mucho tiempo o muchas horas en el equipo de planta, en el operativo, en alguna industria, etcétera, y de pronto es reinstalado por una actividad en la que tal vez es un poco más administrativa, pero cumple y es satisfactorio para ambos lugares o para ambas figuras, entonces sí, se puede realizar y no hay una baja. ¿Ok? Entonces, estas condiciones de reubicarlo obviamente tienen que tener una negociación y pudiera ser que el mismo colaborador se enfrente a que haya después un despido, pues justo injustificado porque no está realizando el cumplimiento, porque se le tendría que pagar lo que decíamos, los 90 días o 3 meses, más el 20% por negarse a una reinstalación. ¿Ok? Más obviamente la prima de antigüedad y una indemnización constitucional de lo que acabamos de hablar. ¿Ok? Estos son los escenarios que puede tomar una persona que es dictaminada por invalidez. ¿Ok? Listo. ¿Cuál es el que viene, por favor? Ahora este es un poco ya más de tópicos a todos los que nos están escuchando, porque esto es parte como de un checklist que obviamente puede popular cada una de las organizaciones o que se pueden sentar porque han tenido algunos casos, porque de pronto han habido estos como fallitas en el proceso, pero a modo de mejorar el proceso dentro de las organizaciones, y esto es un poquito más explícito para patrón y no tanto para contribuyente, tiene que ver con, número uno, adjuntar una copia en el que viene toda la relación del trabajo. Y es conocido tal cual como un kit de salida, ¿ok? Ese kit de salida tendría que incluir el cálculo del finiquito, tendría que calcular, por ejemplo, cuáles son las partes proporcionales, un recibo o una muestra en PDF. Y después tendríamos que contar justo con tal vez algún dato de prestaciones, una tarjeta, lo que tengan diseñado, ¿ok? Y entonces, justo es importante que nosotros nos vayamos respaldando como patrones para contar con esta información. Copia para que tengamos la firma y en el futuro no exista algún problema en el que no me fue claro la información, no firmé de conformidad, etcétera. ¿Ok? Y es importante, dice, considerar la presencia de un representante de los trabajadores. En empresas que son un poquito más de sector, o sea, que tengan sindicalizados y demás, suele existir una figura que se llama un delegado, ¿ok? Que es responsable del sindicato y la planta, por ejemplo, en donde obviamente cada uno de los conceptos que son explicados de los pagos hay un testigo. Esa es una buena práctica, ¿ok? Y lo más importante es que debería de estar presente la persona que realizó los cálculos para que explique tal cual de qué van los conceptos y las cantidades que corresponden, ¿ok? Es importante que si de pronto llegáramos a encontrar, y esto es un poco más consejo para las personas que pronto vayan a presentar una renuncia y demás, es importante que si tienen alguna duda respecto a un concepto, deben de mencionarlo en ese momento. Y si existiera esa duda, deberíamos de poder incorporar un evento, una coletilla, lo que sea, de no conforme o pendiente de revisión. ¿Por qué? Porque si yo firmo deliberadamente un finiquito que de pronto, oye, me falta una comisión, oye, me falta esto, ¿te acuerdas que no me pagaste? Puede ya no proceder, ¿ok? Entonces, la firma, la huella y demás avala y autentica, perdón, que el colaborador está conforme con la explicación y el finiquito, ¿vale? Entonces, es importante que de verdad nosotros podamos colocar ese comentario, ¿ok? Si el pago está pendiente, y por eso me quiero referir a que prometen un cheque, a que verifican una transferencia, a que hay una orden de pago, necesita explícitamente el colaborador colocar que está pendiente la transferencia o el cheque y demás. No quiero obviarlo, pero hay de pronto empresas, no tipo patitos, sino patitos como tal, que de pronto suelen ser malintencionados y no entregan el cheque o no es un cheque certificado o no es una transferencia y luego retienen el pago o de pronto no existe un orden de pago. Entonces, es importante de verdad que cada uno de ustedes puedan tener un comentario en espera de transferencia. Y una vez realizada, una vez confirmada su comprobante de pago, su cuenta bancaria, puedan confirmar horario, por ejemplo, y fecha en la que se realizó la recepción del dinero. ¿Ok? Entonces, justo tiene que ver con el otro check que había mencionado, en colocar la firma, la recepción. Es importante, de pronto hay muchas en las que, y por plataformas también me voy a referir un poco a las soluciones que tiene Book, pero contamos con un módulo de firma y gestión documental, ¿ok? Este otro módulo nos va a permitir de alguna forma acercarnos un poco más al colaborador, pero solamente como sugerencia, una firma digital simple abarca todo, contrato, modificaciones, actas,
no sé, alguna constancia de trabajo, etcétera. Pero normalmente el finiquito, y más en una rescisión de contrato, es importante que ustedes solamente a modo de cubrirse patrones y de recibir una copia a colaboradores, es importante que contemos justo con una firma autógrafa, incluso incorporar una huella digital, o sea, en la hojita y con comentarios de puño y letra. ¿Ok? Es solamente una recomendación para que ustedes tengan un proceso muchísimo más limpio y sobre todo por lo que tiene que ver con de pronto tener inconformidades, ¿vale? Eso. Si quieres la siguiente. Ahora, este es un resumen de pagos, no, no vamos a verlo demasiado a detalle, pero todo lo que acabo yo de mencionar es un escenario o un cuadrito, véanlo como un acordeón si quieren, donde van a poder incluir qué pasa si tengo un despido injustificado, si me pago un finiquito, si hay una indemnización que responde a 3 meses o a 20 días, que habíamos mencionado lo negociable, por reinstalación, si incluye una prima de antigüedad, si hay una gratificación por invalidez o si hay salarios caídos. ¿Ok? Entonces, ahí marcamos despido injustificado, incluye finiquito, sí, porque son partes proporcionales. Incluye indemnización de 3 meses, sí. Incluye una indemnización de 20 días en el escenario de no reinstalarlo, también. Incluye una prima de antigüedad, también. Tal vez una gratificación por invalidez no aplica, pero sí salarios caídos en caso de que la demanda lleve más de 1, 2, 3, 4, 5 meses y con tope 12 meses. ¿Ok? Ahí, por ejemplo, tenemos justo el caso de la renuncia voluntaria que se acota donde yo tengo finiquito, sí, ninguna indemnización y en prima de antigüedad, sí, pero con la cláusula 3 que dice se requiere mínimo de 15 años de servicio. ¿Ok? Entonces, ahí Cristian preguntó si el pago se hace ante la autoridad laboral, este debe hacerse en efectivo o cheque certificado. El tratamiento es más de políticas internas, Cristian. En realidad no hay, o sea, un artículo o un te que diga a fuerza tienes que realizar por transferencia. Creo que es un poco lo más cómodo, pero es importante que si ustedes reciben un cheque, normalmente esté certificado en caso de ir ante Junta de Conciliación Arbitraje, o si no, un cheque en el que tal cual coloquen pendiente de cobrar cheque, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, son solamente de pronto leyendas que los pueden a ustedes como patrón o como colaborador amparar ante algún tema en el que el cheque es falso, en que la firma no pasó, en que la transferencia fue retenida, en que el orden de pago no existe, etcétera. ¿Ok? Pero la modalidad forma parte de la organización y los acuerdos que tenga la empresa para realizar una negociación y un pago para liquidar. ¿Vale? La que viene si quieres, Fer, porfa. Mil gracias. Y ahora, existe un tratamiento y esto va a ser un poco más robusto. No quiero profundizar demasiado porque ya tiene o estamos entrando en terrenos sensibles para cálculos de ISR o impuesto sobre la renta, pero aquí es una generalidad donde nos habla de las prestaciones que tienen que ver con sueldo proporcional, comisiones, vacaciones, prima, etcétera. Y esto de famoso exento y grabado tiene que ver para aquellos que no conocen absolutamente nada del tema, es que existen algunos conceptos que a mí como colaborador me pagan y de los cuales tengo una parte que no genera ISR. ¿Ok? Cuando yo digo que no graba es porque tal cual puede ser exento para que yo lo lleve a tablas y me calculen un impuesto. ¿Ok? Entonces, aquí viene una tabla muy sencillita en el que nos habla que sueldo proporcional, sueldo de vengado, sueldo pendiente, siempre, siempre y toda la vida va a grabar al 100%. ¿Ok? Significa que si yo tengo un sueldo de 5,000, 50,000, 100,000, 30,000 pesos, etcétera, va a ser esos 30,000 íntegros para efectos de una tabla de ISR mensual, quincenal o de acuerdo a la frecuencia de pago que tengamos, ¿ok? Lo mismo va a pasar con comisiones, bonos y compensaciones porque está incrementando el ingreso del colaborador. Por eso dice 100% grabado, ¿ok? Luego tenemos vacaciones pendientes, es exactamente lo mismo porque de conformidad, vacaciones al final es sueldo, ¿ok? Lo único es que tú descansas y se te paga tu unidad íntegra, pero al final es 100% grabable. Ahora, a nivel de prima vacacional, que lo legal me marca que es el 25% de mi sueldo por cada día que yo tengo, lo que exenta son 15 UMAS, ¿ok? La UMA ahorita en este 2024 está entre los 108 y piquito. Significa que si yo recibo, por ejemplo, 2,000 pesos de prima, debería de multiplicar 15 por 108 y piquito
y el resultado restárselo a la prima vacacional que me está entregando el colaborador para que solamente el excedente o la diferencia se realice para efectos de ISR, ¿ok? También va a pasar lo mismo con el aguinaldo que exenta 30 UMAS y ahora sí, a nivel de prima de antigüedad y de indemnización, y ojo, hablo de indemnización que tiene que ver desde los 90 días hasta los 20 días, etcétera, ¿ok? Entonces, súper importante, la prima de antigüedad e indemnización está exenta hasta 90 UMAS por año, ¿ok? Y justo qué es lo que nos está diciendo el artículo 93 de la ley del ISR, que cuando yo tengo fracciones de años y estas fracciones de años superan los 6 meses, se considera nuevamente la unidad. Ejemplo, si yo estoy sufriendo una indemnización y me van a pagar una prima de antigüedad y tengo 5.1 días, ¿cuál va a ser mi exento? Van a ser 90 por 5, ¿ok? Pero si yo tuviera 5.7 meses trabajando en la empresa, ya en mi factor de UMAS ya no va a ser 90 por 5, sino a 6, porque sube a partir del punto 6 hacia el siguiente y ya se considera una extensión más de 90 UMAS por año, ¿ok? Ahí sí de pronto me llegan a decir, oye, indemnización, hablas de 20, 30, etcétera. Hablo de todos. Todo concepto de indemnización engloba las 90 UMAS. ¿Listo? Ahora sí, ¿viene? Y aquí viene un poco el tratamiento a nivel de CFDI. ¿Qué es CFDI? Comprobante fiscal digital por Internet. ¿Ok? Eso es lo que tiene que ver para aquellos que no han escuchado, de pronto lo escuchan y dicen, ¿qué es? ¿Qué es? Es esto, comprobante fiscal digital por Internet, y nos habla del tratamiento un poquito a nivel más de nodos, a nivel de timbrado y demás. Normalmente las empresas lo que hacen es generar dos tipos de recibos timbrados para efectos de un pago de finiquito y otro pago de indemnización o liquidación. ¿Ok? Entonces, en esta primera columna nosotros tenemos un escenario de liquidación que de conformidad con la miscelánea del SAT nos habla que debe de ser catalogado como un régimen 13. ¿Ok? ¿A qué responde este tipo de timbrado? A una indemnización, a una separación donde se incluyen conceptos como prima de antigüedad y pagos de indemnización con ese código específico. ¿Ok? Y ahora, para efectos de ISR, ¿qué es la sugerencia? Que deberíamos de calcular una liquidación con base en el artículo 96 de la ley del ISR, pero sexto párrafo, ¿ok? Ese para aquellos que ya son que han tenido muchos escenarios al respecto, nos volvemos súper quisquillosos con la determinación de ISR, ¿ok? Ahorita vamos a verlo más adelante, ¿listo? Y ahora, para el otro tramo que es finiquitos, la ley o la miscelánea fiscal me está hablando que debemos de realizar un timbrador de acuerdo al régimen 2 que responde a sueldos y salarios tal cual. Partes proporcionales que son vacaciones, aguinaldo, prima vacacional y demás. Y el comportamiento para determinar impuestos tiene que ser con base al artículo 96 también de la ley del ISR, pero con tarifa mensual. Entonces, si yo formo parte de una empresa en la que mi frecuencia de pago es quincenal y una vez que yo genero un finiquito, el finiquito tendría que ser calculado con tablas de ISR mensuales de conformidad con este artículo, ¿ok? Y tiene que ver con el grabado, el exento de lo que ya habíamos mencionado anteriormente, de todos los conceptos ordinarios, sueldos, vacaciones, pendientes, comisiones, etcétera, absolutamente todo, ¿ok? Y más adelante obviamente todo este material ustedes lo van a tener, pero es importante que vean explícitamente que en los sistemas que lleguen a tener, con los que trabajen y demás, la estructura de un XML tendría que verse explícitamente al buscar un régimen 13 o un régimen 2. Si quieres, avanzamos con la siguiente, Fer, para que sea un ejemplo. Ahí está. Realmente ahí marqué, no se preocupen porque es información complicada de pronto de leer a nivel de nodos, a nivel de claves del SAT, a nivel de cuentas, etcétera. Pero esta información es verdaderamente la que recibe el SAT, ¿ok? Nosotros sé que estamos familiarizados con una representación gráfica que es el PDF, donde es muy claro de pronto ver la información del colaborador, las percepciones, las deducciones y un neto a pagar. Pero verdaderamente el PDF solamente está creado para que nosotros lo podamos leer. El XML, por el contrario, es la información que recibe nuestro ente por excelencia para verificar impuestos. ¿Ok? En este ejercicio, si es que se alcanza a ver y cuando tengan el material, nos va a aparecer el tipo de régimen 02. ¿Ok? Que responde al pago de vales de restaurante, vales de gasolina, el sueldo, las vacaciones, etcétera. Todo lo ordinario. ¿Ok?
Y en una siguiente vista vamos a tener también la estructura. Si quieres la que viene, porfa. Es exactamente la misma representación, pero ya tal cual viene el tipo de régimen de conformidad con el cuadrito que les había mencionado hace un momento, ¿ok? Entonces aquí es donde nos va a estar apareciendo justo el tipo de régimen y ustedes ya podrán ver cuando tengan el material que incluimos conceptos de indemnización de días por 20, luego por 90 y luego la prima de antigüedad, que son los tres conceptos por excelencia que deben de ser timbrados en este tipo de nodo. ¿Ok? Habrá gente que de pronto diga, yo recibo un solo CFDI. Está perfecto, pero la importancia de tener uno solo y que cada vez son menos los sistemas que lo tienen solo es porque debería de contar el CFDI con doble complemento. Uno que reciba conceptos ordinarios y uno que reciba conceptos extraordinarios. ¿Vale? Entonces, normalmente para que no se espanten si llegan a tener una rescisión de contrato, van a recibir casualmente uno por conceptos ordinarios con sueldo y uno bajo los estándares de una indemnización, ¿vale? Listo. Ahora, de diferencias, evidentemente no lo voy a leer todo, pero me parece una muy buena opinión para aquellos que de pronto me piden muchas sugerencias, de pronto de artículos, de pronto de traducciones, de pronto de opiniones legales y todo. Está esto que los invito de alguna forma a leer y habla una de las finalidades justo del derecho para catalogar una indemnización y un pago por finiquito o renuncia voluntaria, ¿ok? Realmente lo que nos está hablando es sí de un fundamento, de acuerdo a fracciones, de acuerdo a artículos, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, pero realmente tiene que ver, y ahí como dice en mayúsculas, que esto confirma la jurisprudencia de rubro, gratificación por terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento al no tener el patrón responsabilidad ni estar obligado a pagar una indemnización alguna. Esto tiene que ver tal cual con el finiquito, ¿ok? No va a haber, o sea, si está comprobando si el colaborador voluntariamente está presentando su baja de la empresa, no hay responsabilidad patronal, ¿ok? Por el contrario, en una rescisión, en una indemnización, evidentemente, y como lo mencioné al inicio, es el punto de resarcir daños, compensar que estoy retirando el beneficio de un trabajo a esta persona y por ende tengo un compromiso con esa persona, ¿ok? Esta es la postura que maneja el licenciado José Juan Ríos Aguilar, que es asesor fiscal, jurídico y laboral. Entonces, quienes tengan oportunidad de pronto de verificar, leer artículos son muy buenos de esta revista, entonces es solamente una invitación, ¿vale? Para que lo lean después. La que viene si quieres, Fer, porfa. Ya vamos, estamos en el tiempo prácticamente y la conclusión justo tiene que ver con sensibilizarnos a nivel de el personal involucrado, ¿ok? Debemos conocer justo generalidades, tal vez no en lo explícito, ¿verdad? O en lo muy detallado, pero tenemos que conocer de qué va un finiquito, de qué va una indemnización, ¿ok? Conocer cuál es justo lo que puede evitarnos una controversia laboral y que nos permita ventilar estos problemas ante la Junta de Conciliación, ¿ok? Es importante que cada una de las empresas y aquellos que en esta reunión están convocados, pero que forman parte de líderes, que son las cabezas específicamente de aquellas personas que hacen cálculos día a día, es importante de verdad que implementen procesos transparentes, ordenados y sobre todo que generemos mucha empatía, porque una rescisión de contrato no debería de ser un escenario tajante en caso de que nosotros estamos listos para fundamentar la decisión de la empresa y obviamente para resarcir los daños futuros en el colaborador. ¿Ok? Entonces, es importante que tengamos esta información y es importante que en medida de lo posible tengamos este conocimiento nato y como cultura general de colaboradores para que el día de mañana, si estamos sujetos a un escenario de este tipo, vayamos preparados con la generalidad, ¿ok? Y con toda la confianza de preguntar a la persona que me está desvinculando o a la persona que estoy desvinculando, de verdad una invitación para que cualquier duda quede aclarada en ese momento, ¿ok? Listo. Creo que ya hemos casi terminado. Por aquí vamos a ver, o sea, solamente un ejemplo, pero me quiero quedar corta porque solamente es para verificar un escenario en finiquito y únicamente para sacar un dato de los que habíamos mencionado que son legales. ¿Ok? Entonces, en el siguiente es un escenario muy pequeñito. Si quieres, le damos Fer, porfa.
¿Y qué es lo que necesito para calcular un finiquito? Datos básicos. ¿Qué me va a incluir esos datos básicos? Una fecha de ingreso, tal cual, en el momento en el que inició la relación laboral de patrón-colaborador, una fecha de baja, un salario mensual, que es el que yo tengo, las prestaciones para poder generar mi salario base de cotización y los adeudos pendientes, ¿ok? Si yo tengo ahí 13 días, acuérdense que también se puede pagar en un proceso de finiquito y lo más importante es identificar el tipo de baja. ¿Por qué? Porque obviamente todo el escenario, el tratamiento de timbrado, el tratamiento de cálculo de impuestos cambia de acuerdo al tipo de baja, ¿ok? Entonces, en este sencillo escenario estoy hablando de una renuncia voluntaria y solamente es para que ustedes vean cómo calcular aguinaldo. Es tal cual un cálculo aritmético donde yo voy a tomar cuál es la proporción de días que voy a generar para pagar a mi colaborador. Si este escenario entró el 1 de enero del 2024 y se va este viernes futuro, tengo que contabilizar cuántos son los días que me ha prestado servicio. Ahí viene el detalle, que son de 157 días, y a su vez debo de multiplicarlos por la prestación que está en el convenio o en el contrato, que son 15 días tal cual de la prestación. Y estos debo de dividirlos entre los días del año para saber cuál es el factor de días que me trabajó el colaborador, es decir, la parte proporcional de ese año porque no lo terminó, ¿ok? ¿Cuánto es la proporción? 10,56 y eso lo debo de multiplicar por el sueldo, que son 1,000 pesos. Si tengo el salario mensual de 30, 30,000 entre 30, son 1,000 de salario diario. Y esto lo debo de multiplicar para que me dé el factor de acumulado, 10,562 pesos por ese periodo en caso de que el colaborador renunciara. ¿Ok? Entonces, este mismo escenario se debe de hacer, pero solamente sustituir algunos campos, como el porcentaje de prima vacacional, que en este caso serían el 25%, y cambiar los 15 que tengo ahí de días de prestación por 12, porque estoy hablando de vacaciones. Todos los resultados y los factores que tengo proporcionales se deben de multiplicar por el salario diario. Este es solamente un ejemplo de un solo cálculo. Muchos de ustedes seguramente y espero que puedan contar con papeles de trabajo para calcular no solamente la prestación y el total percepciones, sino también para determinar impuestos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la invitación? Justo para terminar, nosotros dentro de la plataforma Book y obviamente sin contratar, contamos y los invito a que puedan googlear terminando la reunión porque tenemos una calculadora ya preparada con cada uno de estos escenarios. Es verdaderamente amigable para poder llenar esta información de fecha de ingreso, fecha de baja, el sueldo mensual, cuáles son las prestaciones, incluso tienen un combo para poder modificar si son superiores, etcétera, y el tipo de baja. Todo esto que yo pudiera enseñárselos y que es verdaderamente una plantilla muy grande, se puede resumir en solamente ir contando con la información. Incluso aquellos que de pronto tengan esta incógnita de decir, ¿cuánto costaría a la empresa que me corriera? ¿Cuánto me costaría si renuncio y empiezo a hacer un presupuesto para final de año, por ejemplo? Lo pueden hacer, ¿ok? Es de uso para empresas, para colaboradores, etcétera, ¿vale? Em, y listo, entonces yo he terminado esta presentación. Tenemos este espacio bien breve, o sea, prácticamente algunas respuestas. Qué bueno que ahí teníamos a Paulina contestando algunas, pero voy a contestar las últimas que tenemos. Dice aquí Isra. Una pregunta, para determinar el salario del integrado deben considerarse los días de vacaciones como días que sumen al total o solamente a la prima vacacional. Terminales ese día deben considerarse los días. No se consideran, Isra, porque el salario diario integrado lo que me va a traer es ya considerar el salario diario, ¿ok? El que tú contratas al colaborador. Luego, determinando el salario base de cotización que se genera con las prestaciones que ya te incluyen las vacaciones, ¿ok? De vengados y la prestación anual. Y el salario de integrado es aquello que recibe el mes anterior a la rescisión de contrato, el colaborador con comisiones, etcétera. ¿Ok? Entonces, ya no integra. Si tú debes vacaciones adicionales, prácticamente es multiplicas el sueldo diario por las vacaciones que le debes de años anteriores y suman, ¿vale? Eso. Por aquí, déjenme ver si hay alguna otra duda. Si tus vales de despensa superan el tope legal. Pero creo que realmente ahí contestó. Ya no veo dudas, pero estoy viendo. Mm, 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 mm.
Sí, no, ya tenemos ahí muchas respuestas de pago, entonces ya no quisiera profundizar demasiado porque ya tenemos algunas dudas y listo. Entonces te regreso absolutamente todos los privilegios, Fer, para que terminemos, ¿vale? Muchas gracias, Karen, por tu tiempo. Ahí, si alguien quiere hacer una última pregunta, que Karen responda, pero justo acaba de llegar una pregunta más, Karen, para cerrar con esta y darte las gracias. Teresa Y nos tiene una pregunta. dice, ¿qué pasa con la gente que tiene un sueldo ante IMSS y otro por fuera? ¿Cómo se hace el cálculo de finiquito? Híjole, Teresa, acabas de tocar fibras sensibles muy cañón, ¿no? Entonces, ¿qué? A ver, si yo estoy desvinculando a una persona, lo legal, tendría que ser con lo que nosotros hemos declarado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque eso es al final la contratación. Esto me suena más a una contratación mixta, donde yo pago el mínimo, por ejemplo, en el Seguro Social y un excedente. Evidentemente el colaborador tiene el sartén por el mango, ¿verdad? Porque si el colaborador puede confirmar ante Junta de Conciliación y Arbitraje recibos que sumen de la parte del Seguro Social y recibos que tienen esta otra parte por asimilados y demás, se tendría que hacer un pago por el sueldo completo, ¿ok? Entonces, sí es un tema que deberíamos de ir checándolo, pero lo legal y lo que deberíamos de amparar es siempre en medida de lo posible y obviamente como parte de estrategia de la empresa, contratar a nuestros colaboradores ante el 100% en seguro social. Sé que genera un impacto más grande económicamente hablando, pero es importante porque esto nos va a eliminar cualquier supuesto y cualquier brecha, ¿vale? Eso. Claro, solo tenemos un recibo y lo meten como gratificación. Ya, ese sería un escenario bastante complicado, Teresa, porque evidentemente tú contratas a una persona con un sueldo ante el Seguro Social y la ley es bien clara que es todo lo reportado. Entonces, sobre eso tendrías que hacer y yo creo que bajo este supuesto sí pudiera haber un tema de inconformidad y tendría que ser llevado a ante una junta de conciliación para que se determinara. De verdad espero que pueda ser híjole, beneficiario para el colaborador o para la empresa en caso de que sea fundamentada la baja, pero sí es un escenario complicado, ¿vale? Listo. Muchísimas gracias, Karen. Ahí, como dicen todos en el chat, una plática súper enriquecedora. Muchísimas gracias por tu tiempo y el tiempo de todos por sumarse a este webinar. Ahí en sus mails estarán encontrando la grabación del webinar con la súper explicación de Karen y la presentación para que puedan recurrir a ella siempre. Muchísimas gracias a todos.